Hola, hola, saludos, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar acá y también pues a los compañeritos que estábamos ahí en espera. Bueno, ya ahorita van ingresando porque estábamos en la cortinilla de inicio de la clase y por eso pues no podía darles a admitir y habían varios ahí, habían como 10, pero ya están por acá nuevamente. ¿Qué tal? Qué bueno pues tenerles por acá, jovencitos. Bueno, otro miércoles más, gracias a Dios, para con las clases en la materia. Mire que no me había visto. Ando un pelito para arriba, malcriado. Bueno, pues ¿y qué tal? ¿Cómo les ha ido? Espero que todo bien. Bueno, pues aquí pues dándole continuidad. ¿Qué tal? Bienvenidos, Valeria, y para todos pues los que han puesto su saludo inicial, que hay en el chat hay varios. Gracias por estar aquí, ¿verdad? Y por presentar pues también su saludo inicial. Bueno, pues les comento que para la clase de ahora, bueno, pues siempre tenemos como la agenda. Primero, pues el saludo y la bienvenida. Tenemos después el contenido socioemocional. Nicole, buenos días. Y tenemos después de eso ya el contenido de la clase. Dentro del contenido, pues vamos a hacer una breve recordatorio, un breve retroalimentación respecto a lo que trabajamos la semana pasada. Espero que les haya gustado el especial que tenía de la parte, ¿verdad?, musulmana. Que les haya parecido interesante lo que trabajamos la semana pasada. Hola Ángela, qué bueno tenerla por acá. Bueno, fíjense que a mí me encantó, realmente a mí me encantó lo que compartimos respecto a los musulmanes, un poco del baile, un poco de las costumbres, de las tradiciones. Ahora vamos a tener también una pequeña parte sobre los musulmanes y vamos a tener también una parte, ya para finalizar la Edad Media, la Baja Edad Media. Sí, eso es lo que vamos a trabajar ahora, la Baja Edad Media. Bueno, Naomi, ¿qué tal? Bienvenida. Así es que, bueno, vamos a dar inicio, ¿verdad? A lo que es la hora de la clase. Así es que acompáñenme, no me vayan a dejar sola, hablando sola, por favor. Vaya, vamos a ver. Primera parte, pues es el contenido socioemocional. Para esta semana, pues ya ustedes con mis compañeros en las otras materias han estado hablando o compartiéndoles respecto a la identidad cultural, ¿verdad? Que pues son todas estas manifestaciones artísticas, ¿verdad? Manifestaciones también, tradiciones que tenemos en nuestro país, que las tenemos que seguir preservando, las tenemos que seguir cuidando y también pues fomentando. Realmente pues ustedes son estas generaciones actuales, pero también pues las futuras en las cuales pues hay cosas que seguirlas cuidando, ¿verdad? Realmente tenemos que valorar nosotros nuestro país, porque ningún otro país lo va a hacer. Realmente somos nosotros. Hay unos países pues que cuidan tanto pues lo que es su cultura, es bonito, ¿verdad? Que la gente cuide sus características culturales, tradicionales, religiosas. Y bueno, pues nosotros a veces somos un poco descuidados con esto, a veces pensamos de que es mejor otro país. Realmente sí, hay cosas en las cuales pues los otros países pues nos llevan la ventaja, pero también pues nosotros no somos de los, hay peores que el nuestro. Tenemos que valorar la familia donde hemos nacido y ahí aprender a ser felices. Y en este caso, tenemos que valorar el país donde hemos nacido y aquí también aprender a ser felices. No sé si alguno más adelante tendrá la oportunidad de irse para otro país por busca de mejores condiciones de vida. Vaya, y bueno, pues, ni modo, eso también es parte de la vida. Pero ahorita estamos aquí, ahorita estamos en El Salvador, entonces tenemos que valorar también ese patrimonio, esa identidad, pues que debemos de conocer también, ¿verdad? Esas características que vemos en el día a día de nuestro país, valorarlo y también, pues, fomentarlo. A mí me encanta mucho la época cuando, bueno, ustedes cuando estuvieron pequeñitos, yo creo que la mayoría participó, ¿verdad? En los bailes tradicionales, que no les debe dar pena realmente, eso les debe de dar un honor, una alegría, poder participar en los bailes folclóricos. Sé que varios lo pudieron haber participado cuando estuvieron pequeños, tal vez en la escuela infantil, primer ciclo, en segundo ciclo.
y que tengan su traje típico, pues también eso debe de causar alegría y orgullo también. Y pues fíjese que ya cuando están en tercer ciclo participan menos, porque ya de repente comienza la malicia, pero no, hombre, el gusto por el baile tradicional, el gusto por los bailes folclóricos no puede pasar. Y ya cuando están en bachillerato, algunos me cuestan, pues me costaba, pero también participaban. Y eso pues también es parte de cuidar pues nuestra cultura, nuestra tradición, que no debe de quedar. No, 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 son bailes muy alegres, muy bonitos, que no deben de pasar de moda nunca, nunca. Y nosotros somos los encargados, ¿verdad? Tanto ustedes, nuestros queridos estudiantes, como nosotros también, ¿verdad? Los profesores. Así que por aquí les voy a dejar pues este pequeño video que habla sobre las manifestaciones culturales. Humano realiza una sonrisa, un lugar, una acción, una tradición, incluso un oficio, conocimiento o ritual. Es por eso que estas y otras expresiones culturales hacen de un país o un pueblo o una comunidad con identidad y características propias, donde cada espacio y cada persona representa una infinidad de manifestaciones culturales independientemente del contexto social en el que interactúe. Diariamente nos situamos frente a estas expresiones culturales, pero ver lo que está a nuestro alcance en ocasiones resulta difícil por el afán del diario vivir. Sin embargo, solo tienes que prestar atención y dejarte envolver por el diverso escenario cultural que se desarrolla frente a tus ojos. Contrario a lo que muchos creen, la cultura no solo se expresa dentro de un auditorium, también está en las actividades que realiza cada persona, quien diariamente vive, disfruta, reproduce y toma como propias cada práctica, creencia, tradición y demás formas de expresión cultural. Dentro de esa infinidad de manifestaciones culturales, encontramos a personajes que realizan un oficio determinado con un valor simbólico y único, como es el caso de los productos elaborados con las propias manos de muchos salvadoreños y salvadoreñas. La imagen del Salvador siempre se representa por algo alegre, vivo, entonces eso siempre tratamos de no perderlo. La mayoría de artesanías que representan a El Salvador siempre tienen que ir muy coloridas, representando lo que es el pueblo salvadoreño con la artesanía. Así como en otros países, las artesanías en El Salvador son una muestra de talento, arte y deseos de salir adelante. Son muchas las personas que elaborando productos artesanos hacen lo que más les gusta, expresar su arte y trabajar por su familia. Todos y todas integramos esta comunidad llamada Centroamérica, donde El Salvador participa como un pueblo con características en común y propias que lo identifican. Y es que desde muy temprano en la mañana, cuando el sol comienza a deslumbrar, las y los salvadoreños salen a compartir sus quehaceres y prácticas cotidianas en las plazas, venga, aproveche. Trabajos, mercados, calles y cualquier otro espacio donde las manifestaciones culturales tienen cabida. Por eso, bueno, ¿y qué tal? Está bonito, ¿verdad? Bueno, pues a mí realmente esta parte, pues, de la cultura salvadoreña, pues sí, hay que cuidarla, hay que sentirse orgulloso también. Y por aquí, pues, hay algo más que quiero compartir, pues, sobre esta época en la cual, pues, también nuestras celebraciones de la independencia, que también vamos a hablar un poquito sobre eso, pero realmente, pues, lo que me gusta es ese recuerdo cultural. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. El Salvador, salsa clave te canta. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. Tan alta es su dignidad, en la búsqueda del tiempo
Bueno, y después de escuchar, ¿verdad? Un poco sobre el sombrero azul, que es una de las canciones de esta época, ¿verdad? Bastante alegre y bonita y que pues nos gusta también. Bueno, pues decir que la parte del patrimonio cultural, esa parte alegre, esa parte bonita, también trabajadora de nuestro país, tenemos que sentirnos orgullosos y también ser conscientes que hay cosas que como cultura tenemos que irlas mejorando. No solamente decir, ¿verdad?, que la gente es sucia, que la gente es desordenada, sino que nosotros somos parte también de ellos. Entonces nosotros tenemos que ir cambiando ciertos hábitos, siendo pues más limpios en zonas públicas, porque a veces pues da tristeza ver cómo gente joven que tiene toda la energía y el potencial para ir a buscar un basurero simplemente lo deja en el suelo donde acaba de comer. Este tipo de cosas da tristeza y son que aquí que pasa siempre en nuestro país. Por eso las zonas públicas son bien realmente pues bastante sucias, porque esa parte sí nos hace falta, la parte del orden también, de cumplir las leyes también, porque el salvadoreño lastimosamente se salta las leyes y no ve al policía. Me refiero más que todo también a las leyes de tránsito, ¿verdad? Y bueno, así es las demás también. Si no está ahí, pues como el vigilante, ¿verdad? Que está custodiando, pues que haya orden, se salta la línea, la fila en el banco, donde haya que comprar, y también pues con los vehículos, y eso pues realmente nos hace falta, ser más organizados como sociedad y también ser más cordiales, porque a veces queremos pasar nosotros primero y ser así como un poco más cordiales con las demás personas, pues es algo que nos falta, ¿verdad? Seguirlo cultivando, pero realmente pues cada uno de nosotros podemos dar puntos a favor en relación a eso también, ¿verdad? Ser más conscientes con el tema de la limpieza para nuestro país y ese tipo de situaciones, ¿verdad? El cuidar el medio ambiente, pues también pues nos beneficia a nosotros mismos a largo plazo. Así es que bueno, después de este pequeño momento, ¿verdad? Sobre hablar de la identidad cultural, pues voy a hablar algo así chiquitito sobre el Bicentenario. El 15 de septiembre de 1821 se firma el Acta de Independencia, ¿verdad? Vaya muy bien, esa Acta de Independencia de la corona española, pero realmente pues El Salvador no surge en ese año, el 15 de septiembre de 1821, sino que queda la Confederación Centroamericana y estaba pues la posibilidad de que nos anexionáramos a México y ser parte de México. Pero después hay conflictos, hay inconvenientes, hay guerras y a la larga se decide que no. Entonces, México quedó como un territorio aparte, se conforma como país y nosotros quedamos como la Confederación Centroamericana. Bueno, pues y después hubieron también guerras, conflictos después del tema de la independencia, mmm, para ver si Centroamérica pues seguía unida, ¿verdad? Como ya había quedado la Confederación, ya había pues como un escudo también representativo a la Confederación Centroamericana. La capital era en Guatemala, pero después hay pues también disputas, guerras respecto a cómo vamos a seguir. Y bueno, pues a la larga se decide pues mejor separarse, ¿verdad? De cada uno de los países. Así es que El Salvador pues existe ya como país, como una república aparte, ¿verdad? Independiente, a partir de 1841. Entonces, todavía falta un tiempo para que nuestro país, El Salvador, tenga 200 años, ¿verdad? Todavía nos falta. Será hasta el 2041, ¿verdad? Que El Salvador tendrá 200 años como país. Pero pues ahorita estamos celebrando pues la firma del Acta de Independencia de la colonia, de ser una metrópolis, ¿verdad? De ser, perdón, una colonia de lo que es pues el Reino de España. Y a la larga pues la palabra independencia es bien grandota, ¿verdad? Hasta para escribirse es una palabra grande. Realmente pues así como independientes, no, ¿verdad? El país no es independiente. Siempre pues hay otros países que tienen y los políticos que hacen mover cosas aquí, ¿verdad?
en nuestra política, en nuestra economía. Así es que realmente como un Salvador independiente, ya, ¿verdad? Lo que implica la palabra, pues no somos, ¿verdad? Pero al menos de esa situación de la corona española, sí, al menos de eso, pues sí, ya se es independiente. Y pues es un poco, ¿verdad?, lo que se celebra para esta época, pero tenemos que ser bastante claros respecto a lo que significa la palabra independencia, que realmente pues todavía nos falta. Nos falta y no podemos simplemente celebrar porque todos los demás celebran, sino que también ser conscientes y claros en la parte histórica y en la parte también de la realidad de nuestro país. Pero yo con esto no quiero quitar que la parte cultural, la parte de costumbres, de tradiciones, de símbolos patrios, ¿no vale la pena? No, no estoy diciendo eso. Eso vale la pena, hay que cuidarlo, hay que preservarlo y hay que seguirlo desarrollando. Pero hay que ser conscientes que la palabra independencia por completo no se cumple, ¿verdad? Y hay que irlo viendo pues también con ese ojo de mejora, ¿verdad? No solamente de crítica, porque el país no solamente hay que criticarlo, somos nosotros también quienes lo podemos mejorar o que siga todo igual y ser parte de la corriente que ya existe, ¿verdad? Vale, entonces pues después de esto vamos a pasar ya sería al contenido de la clase, ¿verdad? Bueno, entonces del contenido de la clase, pues ya vamos a hablar. Fíjense que la semana pasada, pues que estuvimos hablando acerca de los musulmanes, ¿verdad? Bueno, me gustó mucho lo que les puse, ¿verdad? Respecto a las costumbres, a las tradiciones. Fíjense que, bueno, pues ahí hay que seguir descubriendo más cosas sobre los musulmanes. Fíjense que me llama mucho la atención, pues, lo del Corán, ¿verdad? Ellos tienen, pues, su libro sagrado, y Mahoma pues es el profeta, Alá es Dios, Dios no tiene para ellos una forma humana, ¿verdad? Por lo tanto ellos en los templos que para ellos se llaman mezquitas, pues no tienen ninguna figura humana. Ellos decoran con figuras geométricas. Todo lo que tiene que ver la infraestructura musulmana tiene más que todo pues ese estilo que ya lo vamos a ver, ya les voy a presentar ahí unas imágenes al respecto, donde hay mosaicos bonitos, muy detallados, pero como repito, ninguna figura humana. Y otra cosa de los musulmanes es que ellos se lucen en los jardines. Una casa musulmana tiene jardín bellísimo, lleno de plantas. Y también generalmente otra característica de las casas musulmanas es la fuente. Ellos también el tema del sonido, ¿verdad? De la relajación, la meditación, lo llevan así como de la mano. Toda casa musulmana generalmente pues también tiene el tema del jardín bien bonito, bien arreglado y de la fuente, porque la parte del sonido, del agua y del correr del agua, pues también ellos lo cuidan, lo preservan. Y otra de las cosas que también me parece así bien curioso es el tema, bueno, de las mujeres, porque eso sí es una cultura bastante machista. Ahí sí no vamos a negar, ¿verdad? O sea, como toda cultura, igual que nosotros, tenemos aspectos positivos, pero también tenemos cosas que mejorar. Bueno, pues así también la cultura musulmana. Tiene cosas muy bonitas también, pero ese detalle, ¿verdad? De lo que es el rol de la mujer en la cultura musulmana está demasiado sometido aún para la actualidad, porque hay zonas musulmanas que son así como bien fundamentalistas, bien ortodoxas, donde todavía la mujer pues tiene que estar como bien sometida al papá, y si ya está casada, al esposo, y si el papá ha muerto y todavía no se ha casado, al hermano mayor. Pero la cosa es de que, o sea, ella no puede dirigir por sí misma su vida. Siempre tiene que estar bajo la dirección del hombre de la casa. Llámese papá, llámese esposo o llámese hermano mayor. Entonces, bueno, esa parte, pues, como uno está en una cultura diferente, realmente a uno le cuesta entender muchas cosas de por qué ellos son así tan tradicionales, ¿verdad? Y por aquí, pues, también tengo algo que compartir respecto a eso, ¿verdad? Respecto al rol de la mujer. Y también, aparte de las imágenes, quiero que vean la parte de las decoraciones, o sea, porque va a salir con el rol de la mujer, ¿verdad? Ahí algo que yo les quiero compartir
compartir, pero también vean lo de las figuras geométricas que les he dicho, porque no solamente es en las mezquitas, también en las casas de las personas que tienen, digamos, factibilidad económica, pueden hacer mosaicos en las decoraciones de sus casas. O sea, es otro nivel de decoración que nosotros no estamos acostumbrados a ver aquí en nuestro país, porque claro, ¿verdad? Aquí no tenemos una zona musulmana, es así bien mínima la población musulmana que hay en el país. O sea, así es que por eso aquí no es algo que nosotros lo podamos ver en la vida cotidiana, ¿verdad? Esas cosas no. Entonces, véanlo, fíjense en la parte decorativa, que es un estilo muy, muy propio para la decoración musulmana, que tiene que ver con las figuras geométricas. Bueno, entonces ahí se los comparto, veámoslo, pongamos atención también. Misma comunidad de fieles que está unida en creencias y prácticas, el Islam se interpreta de muchas formas diferentes según las culturas. Es por eso que es tan difícil hacer generalizaciones, pero lo que sí es común es que todos los musulmanes creen que no hay más Dios que Alá, que Mahoma actuó como el mensajero de Alá y que el Corán es la recitación de Alá. Ahora, la gran complejidad del Islam se ve agravada por las variaciones educacionales entre los musulmanes. Hay diferentes etnias que han construido mezquitas alrededor del mundo, donde absorben las costumbres matrimoniales locales, que son las que influyen directamente en la manera en que se practica la religión. Veamos cuáles son estas prácticas. El Corán guía a los musulmanes en la búsqueda de un compañero y los pasajes relevantes se interpretan de la misma manera en todo el mundo. Por eso, un matrimonio en el Islam deberá ser siempre entre parejas del sexo opuesto que no estén muy relacionadas entre sí. Mientras que a los hombres se les permite elegir esposas entre otras dos religiones, la cristiana y la judía, a las mujeres musulmanas solo se les autoriza casarse con hombres musulmanes. Como puedes ver curioso, ya empiezan las distinciones entre géneros. Hay más. En el Islam, a los hombres a menudo se les concede casarse con múltiples mujeres. La garantía para esto se encuentra tanto en el Corán como en la vida personal del profeta. De esta forma, el número máximo de esposas se establece en 4, porque esta es la cantidad que se dice que tuvo Mahoma. Eso sí, los hombres deben demostrar que son capaces de mantener económicamente este número de parejas. Por el contrario, a las mujeres no se les tolera casarse con más de un hombre. Si bien es cierto que el Corán no exige desigualdad entre hombres y mujeres y ambos deberían disfrutar de los mismos derechos y deberes en la práctica de la relación matrimonial, a menudo esta teoría queda anulada por las costumbres locales y las actitudes arraigadas entre las comunidades. Acabamos de verlo en la prohibición de la poliandria para las mujeres, al tiempo que permite la poligamia de los hombres, prohibiendo también el matrimonio interreligioso para las mujeres, pero permitiéndoselo a los hombres. Cuando tienen dudas, los musulmanes buscan instrucciones en la vida de Mahoma, aunque sería justo decir que si no les interesa en ese momento lo que dice el Corán, encuentran una gran facilidad para pasar por alto sus palabras. Tal es el caso de la edad permitida de consentimiento para el matrimonio. Está escrito que la esposa favorita del profeta era Aisha, comprometida con él a la edad de 9 años. Mahoma se abstuvo de consumar este matrimonio hasta que ella cumplió los 12, muy cortés por su parte. Como resultado de este pasaje, muchas sociedades musulmanas han establecido su edad de consentimiento y también de consumación a los 9 años. Sin voz ni voto, se considera que las mujeres están bajo la tutela o custodia de los hombres, primero de sus padres y luego de sus maridos. ¿Cómo se dan las uniones? El cortejo sucede de la siguiente manera. Un joven en edad de casarse se le ofrecerá al tutor de una niña como un posible esposo. Son escasas las ocasiones en que se solicita el consentimiento de la niña, que tendrá derecho de rechazar a un pretendiente no deseado. Sin embargo, la mayoría de las veces, su aprobación no es necesaria para proceder con lo que su tutor siente que será una buena opción. De nuevo, las costumbres locales entran en juego, y mientras que algunos países musulmanes han prohibido los matrimonios forzados, otros permiten la práctica sobre la base de que el padre o el abuelo paterno tiene la última palabra en los asuntos familiares. Ahora, esto solo se aplica al primer matrimonio del futuro esposo, porque bajo el Islam se requiere siempre el consentimiento de la novia para convertirse en una segunda, tercera o cuarta esposa. Una vez llegadas las partes a un acuerdo, las dos familias redactan un contrato de matrimonio que rige el intercambio de bienes, lo que es conocido como la dote, y otras propiedades.
La ceremonia matrimonial puede ser tan simple como una reunión entre el futuro esposo y el tutor de su novia, o puede implicar una fastuosa celebración, en este caso dependiendo de la posición económica en que se encuentren las familias. Terminadas las formalidades, el matrimonio debe consumarse. Incluso aquí el Corán ofrece un consejo para la noche de bodas. El esposo no debe caer sobre su esposa como lo hace un animal. Deje que el amor sea el mensajero entre ambos. Pero como era de esperar, en pocas ocasiones se cumple este precepto. En fin, una vez casada, la pareja tendrá en común todos sus bienes mundanos y compartirá la custodia de sus hijos. Sin embargo, y una vez más, la ley sobre este tema puede llegar a ser extremadamente compleja y varía enormemente de un país a otro, como es el caso del divorcio, un tema muy discutido entre musulmanes. Lo que está claro es que el Islam tiene una visión positiva del matrimonio, sin embargo, permite su disolución por varias razones, como la infidelidad y la incompatibilidad. Pero existe una observación en el Corán: de todas las cosas permitidas, el divorcio es lo que más desagrada a Alá. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues que a pesar de que la mayoría de los 1000 millones de musulmanes que practican su fe lo hacen de una forma similar a otras grandes religiones, se trata de un dogma que ha logrado mantener a lo largo de los siglos sus propias tradiciones únicas, defendiéndolas de una forma feroz. ¿Deberían dejar que el mundo moderno los vaya conquistando poco a poco con su libertad e igualdad? ¿O deberían seguir protegiendo sus tradiciones? ¿Qué opinas tú, curioso? Bueno, pues ahí, ¿verdad? Bastantes datos relacionados a la cultura. Bueno, pues yo creo que ustedes en algún momento también pues ya han visto alguna película relacionada a la cultura musulmana, a sus costumbres, a tradiciones. Entonces, ¿por qué estamos hablando ahora pues de esa parte, ¿verdad? De la cultura musulmana. Bueno, pues lo que pasa es de que a la larga los musulmanes llegan, ¿verdad? Llegan a la península ibérica y ese llegar a la península ibérica, bueno, pues toda esa cultura también la transmiten en España. Y bueno, pues España, la parte sur de Andalucía, tiene muchas características relacionadas a esto, a lo que acabamos de ver en este video, ¿verdad? Porque pues en aquel tiempo, ¿verdad? España estaba así como primero pues la parte de la Iglesia Católica era lo que dominaba todo el territorio de España, pero en el año 711, en ese año pues fíjense que a la larga, bueno, pues como llega la invasión de los musulmanes, entonces pues aceptan muchas cosas de la cultura, porque los musulmanes no llegaron a la fuerza, ellos llegaron, pero como los pueblos cristianos de ese momento habían muchos pleitos, conflictos, guerras, para ver quién tiene el poder, porque los bárbaros son los que se quedaron en el territorio, ¿verdad?, de la península ibérica. Entonces el pueblo común, que no estaba metido en ese tipo de guerras, estaban bien descontentos de lo que estaba pasando ahí. Entonces, cuando llegaron los musulmanes, no reaccionaron ni bien ni mal, pues simplemente pues dejaron que llegara. Aquí tenemos este mapa, ¿verdad? Donde estamos finalizando el tema de porque la razón que estamos hablando de los musulmanes es porque los musulmanes llegan a la península ibérica, por eso. Aquí estamos, ¿verdad? El Imperio Bizantino, el Reino Visigodo, esto es cuando ha caído el Imperio Romano. Entonces, bueno, aquí es cuando se dan, pues lo que le digo, ¿verdad? Los pleitos, los conflictos, monarquía de los visigodos y bueno, pues a la larga, pues guerras también para ver quién tiene el poder y quién no. Entonces, total, es que cuando llegan los musulmanes, que ya tenemos aquí este otro mapa, que es el año 711, pues ahí, como les digo, no hay mayor guerra. Los musulmanes sí entran, ¿verdad? Como militarmente, pero no tienen mayores oposiciones. Solamente pues un par de luchas, ¿verdad? Pero realmente no hubo mayor oposición, pues la gente estaba muy descontenta con los visigodos y con la parte pues que no estaba funcionando tan bien del gobierno. Entonces vienen los musulmanes y llegan, ustedes pueden ver la parte de Andalucía, Castilla-León, un poco de Madrid también, un poco también de Aragón, sí, pero la parte norte, que ustedes pueden ver ahí, que es toda la zona cantábrica, donde está Galicia, Principado de Asturias, toda la zona norte, ¿verdad? Que están las comunidades autónomas
pequeñas, bueno, pues toda esa se mantiene cristiana. Esa se mantiene con el estilo, decir como normal hasta cierto punto, ¿verdad? Es cristiana, católica y por tanto también es feudal. Sí, lo que hemos hablado del feudalismo. Sin embargo, en la parte sur, donde están los musulmanes, pues el estilo es diferente, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos, recordando, porque esto lo vimos la semana pasada, esta es característica del arte románico. El arte románico se da en la zona cristiana, ¿sí? Que hemos dicho, ¿verdad? Que son paredes gruesas, hay poca iluminación también adentro de estas iglesias, ¿verdad? De estos templos. Y bueno, pues esa es un poco la característica del arte románico. Aquí en estos mapas lo que tenemos, aquí está la zona verde, que significa zona musulmana, y la amarilla significa zona cristiana. Bueno, pues los musulmanes llegan en el año 711, o sea, en el siglo 8. Vaya, se mantiene en siglo 9, siglo 10, que representa este mapa. En el siglo, ¿verdad? 11, pues ya ustedes pueden ver que la zona amarilla ya está teniendo así como más territorio, ¿verdad? Vale, muy bien. Es porque se da el proceso de reconquista, que es que los pueblos cristianos dicen, bueno, ya los musulmanes pues se han invadido mucho, ¿verdad? Quieren recuperar territorios y les declaran la guerra. Entonces ahí están ganando la zona de los cristianos nuevamente el territorio y están haciendo retroceder a la cultura musulmana. Estamos en el siglo XII y ustedes pueden apreciar que ahora la zona amarilla, que representa a los cristianos, es más grande todavía, porque las guerras continúan, ¿verdad? A este proceso se le llama reconquista, reconquista de los pueblos cristianos y van sacando prácticamente o disminuyendo el territorio musulmán. Hasta que llegamos, ¿verdad? Al siglo XV, bueno, y no sé por qué aparece el siglo XIII, pero realmente en el siglo XV, el último reducto musulmán está en Granada, ¿verdad? Y es ahí cuando se dan los reyes católicos, en el siglo XV, que prácticamente pues le declaran la guerra a los musulmanes, y en 1492 pues es así como eliminado, ¿verdad? O sea, lo sacan de la península ibérica. Entonces aquí vamos a ir también pues mencionando esto que ya es propio de la península ibérica, ¿sí? En la Alta Edad Media pues está la ocupación visigoda, que ya hemos dicho, la ocupación visigoda es la que está en toda España, en el primer mapa, hasta que en el año 711 llegan los musulmanes, ¿sí? O sea, ese año hay que tenerlo presente. Por lo tanto, en la zona cristiana se vive el feudalismo, que ya hemos hablado sobre ese proceso. Se da la sociedad estamental, donde está la nobleza, el rey, la nobleza, el clero, ¿verdad? Y después que son los vasallos. La convivencia entre cultura cristiana, judía y musulmana se da en España en ese momento, lo que es del siglo V a lo que sería el siglo VIII. Y después vamos a lo que es la Baja Edad Media, que sería pues el otro punto que vamos a trabajar para ahora. Bueno, no sé, ¿habrá alguna pregunta? ¿Habrá algún comentario? ¿Habrá alguna inquietud? A ver si no me ponchan con alguna pregunta que no les pueda contestar, porque de los musulmanes pues no sé todo, ¿verdad? No es lo que yo vivo. Pero pues si alguien tiene ahí alguna curiosidad, pues también la podemos investigar. No sé, ¿qué preguntas tendrán mis muchachos? ¿Habrá algo que decir, que comentar? ¿Les parece interesante lo que les estoy contando? ¿Ya lo sabían? ¿No lo sabían? Ajá, ¿qué me pueden decir? Séptimo B. Ajá. Ah, ya. Hola, dime, Cristian. Sí, de que es bastante interesante porque toda esa historia y siempre, por ejemplo, esta historia se podría haber perdido y no nos hubiera dado ni cuenta, Sí. pero ajá. Excelente, fíjate que sí, porque el salvadoreño común no sabe nada de esto, porque no está en el plan de estudios, y esto para mí también es un conocimiento extra, porque yo por estar en el colegio he aprendido cosas que me llaman la atención y yo quiero conocer más también,
Y no solamente conocerlo teóricamente, yo quiero ir a un lugar musulmán y ver un poco más sobre el estilo de vida de la gente. Y yo es lo que quiero también, que a ustedes les llame la atención, que a ustedes les parezca interesante, bonito y que en algún momento de la vida también puedan experimentar, ¿verdad? ¿Qué es las otras culturas? Ahorita nosotros estamos en esto, ¿verdad? En El Salvador es lo que hay que cuidar, es lo que hay que preservar, sí, pero eso no quiere decir que podemos conocer otras culturas. La gente tiene otro estilo de vida en otro lado del mundo, muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces eso es bueno para nosotros conocerlo, ¿verdad? Y si se puede vivenciar, porque se puede viajar, pues es mejor todavía, pero todo eso a su tiempo. Señor dice, yo sé que si las mujeres musulmanas se quitan su velo, pueden recibir un castigo. Sí, realmente sí. Y también, pues, si las descubren en infidelidad, las pueden llegar a lapidar. O sea, eso todavía dicen que hay lugares así bien fundamentalistas musulmanes que todavía pueden llegar a esa práctica de que la población, si la descubre, ¿verdad?, en infidelidad, pueden llegar a lapidarla. O sea, todavía es así bien extremo, ya con el velo, pues también, ¿verdad? O sea, no se dejan ver, están todas cubiertas. Y bueno, pues realmente es parte de la cultura. Así es que gracias por el comentario. Espero que sí, que les guste, porque a mí me gusta el tema. Señor, porque si se quitan el velo, las castigan. Porque supuestamente, o sea, ellas tienen que estar como muy puras, muy cubiertas y no como insinuar que atraer a un hombre, porque eso pues no es bien visto en la cultura y supuestamente pues su pureza está también, ¿verdad? Escondida en el rostro. Entonces que solo el esposo la podría ver en el rostro, ¿verdad? Y todo lo demás del cuerpo, o sea, porque es como insinuarse ante el hombre. Y a veces puede ser por el tema de su religión, realmente todo está relacionado con la religión, porque ellos, o sea, prácticamente en el Corán también es así fundamentado en el Corán. ¿Y cómo hacen para conseguir pareja? Pues fíjese de que la verdad ahí mencionaba, ¿verdad? De que la mujer no busca. Quien decide es el papá, el hermano mayor, el abuelo, el jefe de la familia, con quien es necesario casarse. Y son dadas en matrimonio así como bien jovencitas. Señor dice que las mujeres, ay, me perdí, eso no lo alcancé a leer y se me fue. Es feo saber, dice que las mujeres no pueden tener decisión propia, sí, y que las niñas ni siquiera cumplen la mayoría de edad y sean obligadas a casarse. Bueno, pues sí, realmente es algo bien, o sea, es la cultura, para ellos es algo como normal, para ellos es normal, pero para nosotros es así feo la verdad, pues porque, o sea, las niñas tienen derecho a estudiar, tienen derecho a proyectarse en un futuro, o sea, pero eso es aquí en nuestras culturas. En la cultura de ellos no tienen derecho a proyectarse, a estudiar, a ser profesionales, a ser independientes. Ellas no tienen ese derecho en ese lado del mundo, ¿verdad? En las zonas así como más fundamentalistas, más extremistas, porque ahora también hay zonas musulmanas, así como un poquito, porque no son todas, ¿verdad? Hay zonas musulmanas así como un poquito más modernas, podemos decir, más modernas, donde las mujeres, o sea, sí, ¿verdad? Practican la religión, creen en Alá, leen el Corán, hacen la oración, pero ya no se visten de esa forma tan cubierta como lo vimos en las imágenes. O sea, hay otras zonas donde son más modernas, podemos decir. Hola, vamos a ver Génesis, ¿qué quiere comentarnos? Sí, yo me acuerdo que mi mamá antes veía un programa que no sé si eran romaníes, pero los que se tenían que casar, las niñas se casaban a temprana edad y las hacían ver que su derecho y su deber era como ser amas de casa y si querían trabajar, eso lo veían mal. Sí, excelente. La verdad es que así, porque la mujer no tiene, o sea, en este momento, en esta cultura, un poco la visión de estudiar, de prepararse, de ser profesional, de ser independiente, de tener sus cosas, porque espera que el hombre se case
con ella y le provea de las cosas, porque por eso es que decía de que el hombre puede tener más de una esposa, pero debe de demostrar que puede mantenerlas y que puede tener, según el Corán, hasta 4. Entonces la mujer, digamos, en la cultura musulmana, espera pues tener un matrimonio así que el esposo la pueda mantener, pero ella prácticamente no tiene decisión ni deseo de superación. Hola, Génesis, no sé si había algo más. No, vaya. No, señor, se me olvidó bajar la mano. Ah, vaya, yo pensé que le había puesto otra vez con Vanita. No, pero sí, o sea, como les digo, cada cultura tiene sus cosas bonitas, ¿verdad? Que admirar, pero también hay cosas en las cuales, pues, no me quedo, no, entonces estoy mejor aquí en este lado del mundo, porque si me hubiera tocado estar allá, ¿verdad? Nacer en ese lado musulmán, pues no hubiera estudiado, o sea, yo decido mis cosas y ella, pues otro decide por uno y eso es muy feo. Así es que no, o sea, como todo tiene su ventaja también, ¿verdad? Aquí somos un país, porque la zona musulmana, pues son zonas generalmente bastante, no todos los musulmanes tienen así, pero es que ellos son así como bastante comerciantes, entonces ellos logran desarrollar generalmente los musulmanes que se vienen a vivir por acá, por esta zona de América Latina, que no son muchos, ¿verdad? Nuestra América Latina no tiene muchos musulmanes, pero los que se vienen para acá, vienen a poner negocios, porque los musulmanes son buenos para hacer pisto, eso sí, tienen, o sea, así como las particularidades con lo del rol de la mujer, ¿verdad? Que no son tan bonitas, pero las particularidades con el dinero, esos hombres son buenos negociantes, saben hacer pisto, y los musulmanes que están acá en Latinoamérica, todos tienen sus negocios, bastantes, así rentables, y bueno, así están viviendo, ¿verdad? Y pues no les va mal, realmente no les va mal. Vaya, voy a compartirles para ahora algo sobre los musulmanes, ¿verdad? En la península ibérica, ¿verdad? Hablando un poco sobre el proceso primero, ¿verdad? Cuando llegaron, ¿verdad? Que es en el siglo VIII, y después un poco sobre el proceso de reconquista. Cómo fue que después los cristianos católicos los iban sacando, ¿verdad? Del territorio de la península ibérica. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Así empieza el Corán, texto que contiene lo que según el Islam es la última revelación dirigida por Dios, en árabe Alá, el único Dios a la humanidad, a través de un profeta llamado Muhammad o Mahoma. La doctrina islámica se originó en la Hiyaz, la región noroccidental de la península arábiga, y en particular en la Meca y Yathrib, posteriormente conocida como Medina. En esta última, a comienzos del siglo VII, un mercader de 40 años de edad, Muhammad, recibió varias revelaciones de Dios entre los años 610 y 632 con el encargo de predicarlas a la humanidad. La predicación de Mahoma comenzó en la Meca, aunque el profeta fue obligado a trasladarse a Medina con unos 150 seguidores. La huida en el año 622, conocida como la Égira, marca el inicio del calendario islámico. En Medina, Mahoma siguió predicando y ganando adeptos a su doctrina. Allí formó una nueva comunidad con los fieles de su religión, llamada Umma, basada en los principios de fraternidad, igualdad, ayuda mutua y solidaridad. En los 10 años siguientes, Mahoma ejerció el control religioso, político y militar sobre una comunidad nueva y dinámica. En el año 630, Mahoma había conseguido ya el poder suficiente para permitirle hacer su entrada triunfal en la Meca. En la cumbre de autoridad controlaba gran parte de la península arábiga y había enviado fuerzas para comprobar las defensas bizantinas en el sur de Siria. A la muerte del profeta, sus sucesores recibieron el título de califas, es decir, sucesor del enviado de Dios. Estos, en los 30 años siguientes, consiguieron extender el mundo islámico hasta Egipto, Mesopotamia, Siria y buena parte del actual Irán. Significativa fue la toma de Jerusalén, donde fue levantada la mezquita de la Cúpula de la Roca.
Esta se construyó sobre el lugar que ocupó el Templo de Salomón, aunque la tradición afirma que solo se quiso preservar el recuerdo del viaje del profeta al paraíso. Con este edificio levantado en Jerusalén, el Islam implantaba, junto con Medina y la Meca, un tercer lugar sagrado, cuya apariencia competía, además, con los edificios cristianos de la ciudad. Entre los años 661 y 750, el califato estuvo en manos de una nueva dinastía, la Omeya, que trasladó la capital desde Medina a Damasco. Con los Omeya, el imperio islámico alcanzó su máxima expansión, conquistando el Magreb hasta el Atlántico, la península ibérica, parte de la Galia y en el oriente ocupando la Transoxiana y el Sind. El derrocamiento de los omeyas en el año 750 dio lugar a una nueva dinastía califal, la Abbasí, que cambió su capital a Bagdad. Durante este periodo, la sociedad islámica experimentó un importante proceso de transformación hacia la vida urbana, floreciendo la actividad intelectual y el comercio. Pero paulatinamente los califas de Bagdad vieron reducido su dominio a poco más del territorio de Irak, formándose diversos estados prácticamente independientes. Uno de los más importantes fue el Emirato Omeya de Al-Ándalus. Abdelrahman I, miembro de la derrocada dinastía Omeya, se hizo dueño de Al-Ándalus, adoptando el título de emir. Uno de sus descendientes, Abdelrahman III, rompió toda dependencia de Bagdad y se proclamó califa. Con los Omeya, Al-Ándalus recibió embajadas extranjeras en busca de alianzas, al tiempo que surgieron una agricultura y una industria florecientes, y fueron traducidas las obras clásicas. Las sucesivas ampliaciones de la mezquita Al-Jama cordobesa convirtieron Al-Ándalus y su capital en el faro religioso e intelectual del Islam en Occidente. La desintegración del califato en el año 1031 dio lugar a un periodo de desórdenes y división, los llamados reinos taifas. Almorávides en el siglo XII y almohades en el XIII consiguieron momentáneamente reunificar Al-Ándalus. Sin embargo, al final solo sobrevivió un pequeño reino nazarí de Granada, que pasó a manos de la cristiandad en 1492. A pesar de ello, antes de caer los nazaríes, dejaron como herencia una de las más asombrosas maravillas arquitectónicas del mundo islámico, la exuberante Alhambra. A pesar del fraccionamiento político, hacia 1250 continúa la expansión del Islam, extiéndose por el sur del Magreb, la costa oriental africana, Anatolia, zonas de Asia Central y la India. 250 años más tarde, hacia el 1500, el mundo islámico ha conseguido ya expandirse por toda el África subsahariana y la costa oriental, por el sureste de Europa y Asia Central, por la India e Indonesia. Sin embargo, el período que va desde el siglo XVIII hasta nuestros días será testigo de bruscos conflictos en el Bueno, entonces ahí, ¿verdad? Nos estaba narrando porque realmente todo el sentido de que estuviéramos hablando acerca de los musulmanes, pues tiene que ver con que llegaron a la península ibérica, ¿verdad? Y bueno, pues ahí pues también narra un poco sobre el proceso de la llegada y después del proceso de la reconquista, que ya le hemos hablado, ¿verdad? Los grupos cristianos que estaban en el norte se toman las armas y después va el proceso de ir sacando a los musulmanes. Pero no con esto, realmente los musulmanes llevan mucha riqueza cultural a la península ibérica y herencia también, herencia respecto a descubrimientos en el área de botánica, en el área de literatura, que los cristianos católicos no habían desarrollado en la zona norte de la península ibérica y que en el lado sur, en la zona musulmana, sí se había desarrollado. O sea que a la larga también, o sea, esta mezcla de la cultura musulmana, hay mucha herencia en la península ibérica. En la zona sur de Andalucía, o sea, lo que es el sur de España, ¿verdad? Ahí pues sí, todavía hay gente
aunque los expulsaron, ¿verdad? En 1492 los reyes católicos expulsan a los musulmanes, pero a pesar de eso, bueno, pues ya después, ¿verdad? Con el pasar del tiempo nuevos grupos musulmanes, entonces hay zonas de mezquitas, hay zonas musulmanas, con costumbres, con tradiciones y practicantes también de la religión, que hoy en día pues están. Lo único que esos son musulmanes más así como liberales, se puede decir, ¿verdad? Porque están los grupos fundamentalistas, que son así los grupos bien cerrados, que cuidan su cultura y que no dejan que nada, ni la televisión, ni los medios de comunicación corrompan la cultura de ellos. O sea, porque, como le digo, esos son países en los cuales hasta está prohibidas ciertas cosas respecto a la televisión, respecto a la radio, a la música, al internet, porque la modernidad va a socavar su cultura y ellos la quieren mantener, entonces mejor restringen para que la gente no lo vea, no se entere y no le guste, ¿verdad? Y después quiera cambiar su cultura, su religión. Entonces, y hay otros que son siempre musulmanes, pero son así un poco más modernos, digamos, en el tema, ¿verdad? De que la cultura la van actualizando respecto a lo que también pues la modernidad va cambiando. Vaya, entonces pues esto sería lo que yo quería compartir con ustedes respecto a este tema de los musulmanes. No sé si habrá otra preguntita por ahí, algún otro comentario, compañeritos de séptimo. ¿No? Vaya, ¿seguros? Bueno, bien, pues si ya no hay más preguntitas, entonces vamos a pasar. Bueno, dice, ¿cómo en Corea del Norte? Ay, ay, ay. Aquí no entendí la pregunta, que si en Corea del Norte son musulmanes. Esa era. Sí, sí. Bueno. No. Bueno, que restringen las cosas, sí, eso sí, en Corea del Norte ahí sí restringen todo, ¿verdad? El tema ahí la gente no tiene así acceso al internet, ¿verdad? Porque no tienen que enterarse de ciertas cosas que va a socavar la cultura o lo que dirigen la cultura, no quieren que la gente se entere del mundo. Muy bien, muy buena relación, así es. Y gracias, qué bueno. O sea, así como tienen sus puntos positivos, pues realmente hay quienes pues no quieren que el tema de la modernidad y la actualidad pues vaya a socavar lo que es lo que ellos quieren que los demás se enteren. Por eso, mis muchachos, es bueno estudiar, no solamente ver televisión. No solamente jugar, no. Hay que estudiar, ¿verdad? Hay que tener diferentes puntos de vista de diferentes temas. Ajá, y así pues también nosotros vamos teniendo criterio. Un familiar que se unió al Islam, bueno, pues qué curioso porque, bueno, ser musulmán pues también implica lo de la oración, ¿verdad? O sea, porque un musulmán practicante hace oración 5 veces al día, tiene que ir a peregrinar a la Meca, se hace las abluciones y hacen el ayuno. Está el mes del Ramadán, donde tienen que ir a la Meca. Es que esa es otra cosa así bien interesante que me llamó la atención, que todo musulmán tiene que ir por lo menos una vez en la vida a la Meca y hacer oración ahí. Eso es hasta, más o menos, ¿verdad? Lo del mes del Ramadán, yo lo he visto que es como por el mes de febrero y en las noticias sale. Claro que este año, ¿verdad? Y el año pasado por el mismo tema del que estamos ahorita, ¿verdad? De forma virtual, pues no se hizo de la forma en que se está acostumbrado porque es una aglomeración. ¿Por qué? Pues ir a orar, ¿verdad? A la zona, ¿verdad? De la Meca, pues es algo bien fundamental y bien importante para los musulmanes. Pero pues, ¿verdad? Ahorita también están teniendo esas restricciones. Bueno, gracias por sus comentarios, por sus participaciones, que me dan alegría y también me dan ánimo de que les está gustando un poco el tema, ¿verdad? Porque yo eso quiero, que a ustedes les guste y que aprendamos todos juntos también. Vale, ahora pues entonces, si ya no hay nada más que comentar de los musulmanes, nos vamos a cambiar. Sí, nos vamos a cambiar de temita. Ahora pues vamos a hablar
de la clase 2. Vaya, sería la Baja Edad Media, ¿sí? Vamos a hablar ahora sobre la Baja Edad Media, más que todo en la zona de los cristianos. Dentro de esto, pues, sería pues el tema de la Reconquista, ¿verdad? Donde están dándose las guerras y también pues la crisis de lo que es la Baja Edad Media. Bueno, dice que la Baja Edad Media es el segundo periodo de los dos en los cuales estaba dividido la Edad Media, como hay algunos historiadores que lo dividen en tres etapas: alta, plena y baja Edad Media, y hay otros que solamente ponen alta y baja Edad Media, ¿verdad? Bueno, nosotros realmente, pues en la península ibérica maneja dos, alta y baja. Pero si hablamos a nivel de contexto de Europa, entonces ahí son tres, alta, plena y baja, ¿sí? Eso depende del contexto que estemos así como estudiando, ¿verdad? Bueno, entonces, sí, ¿verdad? Lo único que coincide, pues básicamente es el proceso de crisis que se da pues a partir de lo que es el siglo XI, XII, XIII, XIV, XV. Todo entró en crisis, más que todo en la zona de los cristianos. Bueno, pues, ¿qué pasó? Crisis agraria, económica, política, social. Bueno, pues, ¿y qué causó la crisis? Bueno, pues, una escasa producción, plantea, ¿verdad?, acá la información. La crisis agraria trajo una época de escasa producción agrícola, falta de alimentos, que provocó hambre y desnutrición. ¿Y a qué se debió esto? Se debe a las condiciones climáticas que hacen que las cosechas pues no, o sea, que de por sí era como unas cosechas de subsistencia, pues hay momentos en los cuales pues también, ¿verdad? Las condiciones climáticas hacen que la cosecha vaya disminuyendo por escasez de lluvias y aumento también pues del calor. Entonces, las hambrunas, ¿verdad? Que dan inicio pues en el siglo XI, pues después se da el segundo paso porque, ¿verdad? Que es la crisis demográfica. Y la crisis demográfica es pues básicamente como lo ven ustedes en la imagen, ¿verdad? Que es que para el siglo aquí XII, el siglo XIII, ¿verdad? Ha aumentado la mortalidad, ¿sí? Aquí estamos viendo esta pequeña grafiquita que en el siglo XII, siglo XIII aumentó. Siglo XIV disminuyó un poco el tema de la mortalidad, pero después estamos ya para el siglo XV y tenemos nuevamente ahí una alta mortalidad. ¿A qué se debe? Se debe a las hambrunas, sumado a las malas condiciones higiénicas. Fomenta también lo que es la aparición de enfermedades. Vaya, respecto a las malas condiciones higiénicas, ya vimos un video, ¿verdad? De que la gente de la Edad Media pues no tenía mucha costumbre de bañarse y que para ellos existía el baño anual. O sea, eso lo vimos, ¿verdad? Así es que espero que lo recordemos. Y así, ¿verdad? De las condiciones de salubridad de las ciudades. Todo eso originó pues malísima higiene y por consecuencia también que sean muy propensos a enfermarse, ¿sí? Y ahí es también donde aparece este fenómeno que se llama la peste negra. Donde ustedes, bueno, vamos a apagar aquí, ¿verdad? La camarita para que puedan apreciar las imágenes que representan, ¿verdad? A lo que se llamó la peste negra. La peste, ¿por qué negra? Bueno, pues fíjense que era porque aparecía, si ven en la imagen donde están dos personas acostadas, ¿verdad? Que tienen pues como unas, como por decir, unas abultaciones, como unos chichones, ¿verdad? En el cuerpo, que primero eran rojos, después se tornaban negros, y decía de que, bueno, en la parte de que estuve ahí, ¿verdad? Leyendo de que eran apestosos cuando se reventaban. Entonces, bueno, pues eso era, ¿verdad? La forma en que se manifestaba la peste negra en el cuerpo de la gente. Y bueno, pues ¿dónde tiene origen? Pues hasta ahora se sabe. Hasta ahora, ¿verdad? Después de la historia, pero en su momento no se sabía nada.
pues dice que tiene origen pues en la zona de Asia y que así se fue, ¿verdad? En las embarcaciones, en el comercio, se fue la enfermedad, pues, y llegó hasta Europa. Y que ya una vez llegada a Europa, como era algo nuevo también, ¿verdad? Bueno, pues realmente eso causó mucha mortandad. Ustedes pueden ver esta imagen donde esas son las mascarillas que utilizaban en tiempos de la peste negra, donde las personas pues trataban de protegerse un poco contra la enfermedad. Bueno, fíjense que es así como con forma de pájaro, ¿verdad? De pico de pájaro. Bueno, era porque, perdón que me ha dado un poco de tos. Me dio un pequeño ataque de tos, pero ya estamos aquí otra vez. Vaya, fíjense que la gente adentro de esa como forma de pico, los españoles, dice, cuando estuvieron recuperando de esa enfermedad, no tenían casi nada. Sí, sí, bueno, es verdad. Bueno, en esa forma de pico lo que metían allí eran unas hierbas. Sí, perfecto, eso es bueno, hay que ver History Channel, la verdad que se lo recomiendo a todos. Hay buenos documentales en esa parte, ¿verdad? En History Channel. Ahí fíjense que en el pico ponían hierbas aromáticas porque el olor de la persona que estaba infectada era muy fétido, entonces no se soportaba. Entonces era también, ¿verdad? Como un poco de protección y a la vez un poco de calmante para el mal olor que había. Aparte de que sabemos que las condiciones higiénicas en lo que fue la Edad Media, o sea, la gente no se bañaba, ¿verdad? Y aparte estaba enferma y le salían pues estas abultaciones que si se reventaban pues eran con muy mal olor. Entonces pues se dio, ¿verdad? Este tipo de mascarillas. Estas fueron las mascarillas del tiempo de la peste negra, de la peste bubónica, ¿verdad? Bueno, era lo que se habían inventado en ese momento, pues para tratar de mitigar y de contaminarse también, porque servía también, pues, porque no se sabía cómo se contagiaba. Entonces, bueno, pues ellos creían que al usar así esa mascarilla, pues también prevenían contagiarse de la enfermedad. Bueno, dice que la peste era causada por esta bacteria, que pues la tienen los roedores, como las ratas. Y esto pues portaba la enfermedad y a través pues de eso, ¿verdad? Se metieron las ratas en las embarcaciones, ratas infectadas de la zona de Asia y vienen acá a la zona de Europa. Se propaga por medio de las pulgas también, dice, las personas pueden contraer la peste cuando son picadas por la pulga, ¿verdad? Que estaba, ¿verdad? Portando la enfermedad y por lo tanto pues tiene esta bacteria y esto pues no distingue clase social porque como habíamos dicho, la gente en este tiempo no tiene buenas condiciones de higiene, entonces pulgas por todos lados. Vimos un video donde decía que los piojos era algo bien normal, que la gente se llenaba de piojos, o sea, la gente, uno se limpiaba a otro, o sea, como en sus momentos de tranquilidad en la casa que no estaban trabajando, la mamá despiojaba a los hijos y así, ¿verdad? Entonces, que hayan pulgas, que hayan ratas, si las condiciones de higiene eran malas, entonces se puede decir que era algo normal en esa época. Y bueno, pues así fue como llegó. Bueno, las consecuencias de lo que ha sido, ¿verdad? En el siglo XIV, de lo que es la peste, bueno, pues dice que da la escasa producción agrícola, el tema del feudalismo, la pobreza, las malas condiciones de vida, les piden más impuestos a los señores, a los siervos, ¿verdad? Y bueno, pues es ahí cuando se dan revueltas campesinas. Y esas revueltas campesinas pues hacen que básicamente pues los señores feudales buscan nuevamente su apoyo en los reyes y así pues se va consolidando también pues lo que ya es un cambio de era, que ya sería a dejar el feudalismo y llegar, ¿verdad?, a lo que son pues las monarquías absolutas. Bueno, después de esto de las revueltas campesinas, voy a compartir pues para este momento lo que sería algo sobre la peste. Espero pues que no sean así como
muy asquerositos, ¿verdad? Porque sí, hay cosas que esta enfermedad pues tiene que son bien, bien duras, bien difíciles. Así es que pues el video no sé para qué edad está como ya disponible, ¿verdad? Porque tiene escenas un poco duras respecto a la enfermedad, pero bueno, por cuestiones educativas yo se lo voy a pasar, ¿verdad? Pero pues sí, como les digo, así como les pasé aquella vez de cómo estaba el feudalismo y el tema de las ciudades y las malas condiciones de salubridad, pues más o menos un poco así. Más o menos un poco así también es ¿verdad? Que habla sobre la parte de la peste negra. Así es que bueno, veámoslo y también pues con ojo educativo, pues tratemos de irlo analizando. Así es que bueno, por aquí lo vamos a ir compartiendo. Aquí está. Lo encontramos en una bacteria llamada Yersinia pestis, que causa la peste bubónica, la peste pulmonar y la peste septicémica. Es el segundo agente infeccioso con más muertes humanas a sus espaldas, solo por detrás de la malaria. La peste es una enfermedad propia de los roedores, sobre todo de las ratas. Muchas mueren, pero las supervivientes se convierten en un peligro. Pulgas y piojos que picaron a estas ratas infectadas acabaron transmitiendo la enfermedad a otros roedores y también al ser humano. Todo apunta a que el origen de la peste negra tuvo lugar en algún lugar de China. En aquel tiempo los mongoles dominaban el país y habían establecido la dinastía Yuan. En el año 1300 hubo una pequeña edad de hielo que pudo hacer que muchos roedores abandonaran sus pastizales secos para aventurarse a zonas pobladas, y en esos lugares la enfermedad pasó a los humanos por las picaduras de las pulgas. Según algunas fuentes, se dice que hubo una peste jodida en China a partir del año 1331, que mató a unos 25 millones de personas. Después la enfermedad pasó a Asia Central, donde los nómadas de la estepa tenían por costumbre cazar marmotas y otros roedores que también portaban la enfermedad. Se comían a estos animales y usaban sus pieles como abrigos, y claro, las pulgas se daban unos festines de la hostia, y muchos más humanos contrajeron la peste. Pero es que encima estaban en plena ruta de la seda, con un tráfico constante de comerciantes y mercancías. Se sabe que la ciudad de Cafa, lo que hoy es Feodosia, en Crimea, a orillas del Mar Negro, fue asediada por mongoles de la Horda de Oro, dirigida por Hani Beg. Esta ciudad era un enclave genovés, y en el año 1346, durante el asedio mongol, estos comenzaron a enfermar por la peste. ¿Qué hicieron entonces? ¿Retirarse? Ni de coña. Su plan fue poner en sus catapultas los cadáveres de los muertos por la peste y lanzarlos sobre las murallas de Cafa para que cayeran dentro de la ciudad e infectaran a los genoveses. Buena gente, sí, claro. Señor. Muchos genoveses se largaron de allí en barcos, pero algunos ya llevaban la enfermedad dentro de ellos. Aquellos barcos pasaron por Constantinopla, Alejandría y finalmente acabaron en Italia, convirtiéndose en el primer gran foco de Europa occidental. En serio, parece que China e Italia siempre son los que se comen todos los marrones de enfermedades chungas. Como digo, el primer foco estuvo en la ciudad de Mesina, en la isla de Sicilia, que en aquella época estaba bajo control de la corona de Aragón. El resto de Italia estaba conformado por el reino napolitano, los estados pontificios y todo el norte era parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Luego, por supuesto, había repúblicas independientes como Venecia y semi-independientes como Pisa, Florencia y Génova. Aquellos marineros genoveses obviamente trataron de volver a su casa, Génova, pero cuando fueron a atracar en su puerto, los rumores ya se habían extendido y les recibieron lanzándoles flechas de fuego. Entonces los barcos infectados atracaron en puertos del sur de Francia y de Cataluña, propagando aún más la enfermedad. Justo ese año, 1347, el rey Luis I de Hungría declaró la guerra al reino de Nápoles, gobernado por Juana I de Anjou. La reina estaba casada con el hermano del rey húngaro, Andrés, quien fue asesinado no se sabe si por orden de la reina o qué, pero bueno, la campaña de Luis I fue un fracaso y sus tropas se tuvieron que volver a Hungría, aunque muchos de ellos contagiados por la peste. ¡Ay, ay, ay! Para 1348, la peste negra ya se había extendido por toda Italia, gran parte del reino de Francia, la corona de Aragón y los Balcanes, Grecia incluida. Al año siguiente afectó a Castilla, al norte de Francia, Alemania, Inglaterra y Europa del Este, aunque el este alemán, Bohemia y gran parte de Polonia se libraron de la infección y apenas tuvieron focos. Y lo mismo con Escandinavia, donde parece que el clima no fue lo suficientemente propicio para muchas pulgas con ganas de contagiar a la gente. ¡Mucho frío!
Los síntomas de la peste negra eran fiebre muy alta, escalofríos, náuseas, tos con sangre, mucha sed, sangrado por cualquier orificio del cuerpo, sensación de agotamiento, ¡gangrena!, y apariciones de bubones negros en la piel muy dolorosos. Estos bubones son inflamaciones de los nódulos linfáticos, y cuando se rompían supuraban un líquido con un olor muy asqueroso. De esto vendría el nombre de peste negra, o Black Death en inglés, y la mortalidad era de un 80% más o menos. La gente solía morir a los 5 días de manifestar los primeros síntomas. Pam, 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 pam y a cascarla. Para empezar, la peste negra era un tipo de peste con un periodo de incubación elevado, que podía llegar a los 12 días, aunque en aquella época parece que fue más elevado, o al menos eso dedujeron los médicos. Es decir, que una persona podía contagiarse y no dar señales de estar pachucho en un par de semanas. Y claro, en todo ese tiempo podría estar contagiando a miles de personas allá por donde iba. En la Edad Media no había test ni mierdas. Luego también tenemos problemas en el contexto sociopolítico. Las diferentes naciones europeas estaban en el inicio de la Guerra de los 100 años, un devastador conflicto entre Francia e Inglaterra que expliqué en detalle en este vídeo de aquí. Asia y Oriente Medio estaban igual o peor, ya que los mongoles llegaron y arrasaron con todo, incluyendo la ciudad de Bagdad, la urbe más moderna del lugar. Todo se dividió en pequeños estados poco importantes que se peleaban entre ellos. En este otro vídeo os lo cuento. También se juntaron otras movidas, y es que como dije, hacia el año 1300 comenzó una pequeña edad de hielo. Esto fue una auténtica putada porque produjo una disminución de las cosechas en todo el continente, y eso generó hambrunas y malnutrición. Y malnutrido y con hambre no se puede vencer a ningún virus, porque el sistema inmunitario está en la mierda. Si la peste hubiera llegado 50 años antes, habría sido jodida, igual que otras pestes que ha habido a lo largo de la historia, pero desde luego no tan mortífera ni tan destructiva. De hecho, Europa llevaba libre de pestes como 600 años. La última fue la peste de Justiniano del año 542, que afectó especialmente al Imperio Bizantino hasta el año 750. Se especula con que su origen pudo haber estado en algún lugar al este de África, pero no se sabe bien. Luego está el tema de las ciudades, donde la peste causó mayor daño. Los virus siempre van a afectar antes a un lugar con mayor concentración de habitantes, y si encima la higiene es bastante escasa, como solía pasar en ese tipo de ciudades grandes, pues apaga y vámonos. Después de esto, quiero aclarar que es completamente falso eso de que en la Europa medieval eran todos unos guarros que no se bañaban. Ya he comentado que, efectivamente, algunos barrios de algunas ciudades medievales tenían una higiene deficiente y que contribuyó a extender la enfermedad. Eso es cierto, pero eso no significa que todos los barrios y todos los pueblos y todos los habitantes de la Europa medieval no se lavaran en su vida, y menos que la iglesia dijera que bañarse era pecado. Eso es falso. En aquella época se bañaban, limpiaban sus ropas con jabón en los ríos, existían baños públicos, compraban perfumes y existían recetarios para tratamientos de piel y ese tipo de cosas. Obviamente, cuanto más rico fueras, más podías permitirte una higiene mejor. Y obviamente, si una persona de hoy en día viajara a aquella época, se horrorizaría con algunas cosas. Pero ni en época romana ni en la medieval existían las comodidades que tenemos ahora. Y aun con ellas, mirad lo mucho que se ha expandido el coronavirus por todo el mundo. Sí que es verdad que durante el siglo XV, ya en la Edad Moderna, la iglesia en Francia empezó a cerrar baños públicos porque decían que allí la gente se prostituía. Pero fue un hecho concreto, en un lugar concreto y en una época concreta. La medicina en la Edad Media no estaba demasiado avanzada, pero vamos, había médicos, hospitales y demás. Buenos ejemplos son Gentile da Foligno, la Escuela de Medicina de Salerno o la Universidad de Bolonia, la más prestigiosa de la época. Aunque eso sí, muchas de estas escuelas eran administradas por órdenes religiosas y todos sus medios adquiridos a base de donaciones. En la Universidad de París, la Sorbona, achacaron la enfermedad a una alienación planetaria, y el médico hispano Alfonso de Córdoba dijo que podría haberse debido a un reciente terremoto en Italia que creó una grieta en la tierra de la que emanaron gases del infierno. Bagdad, la Meca y otras ciudades musulmanas también fueron infectadas, y algunos médicos de allí se negaron a tratar la enfermedad porque lo veían como la voluntad de Alá para castigar a los no creyentes. Se nota que la edad de oro de la ciencia musulmana ya había pasado hace varios siglos. En fin, que la Edad Media no era una buena época para ponerse enfermo. Por cierto, hay un mito que muchos me comentasteis en el vídeo original de que la Iglesia Católica medieval se dedicó a quemar gatos en la hoguera por su relación con la brujería y cosas así. Y claro, al no haber gatos, las ratas proliferaron en las ciudades sin que nadie las cazara y expandieron aún más la peste negra. Yo pensé durante mucho tiempo que esto era cierto, pero no, es completamente falso. El bulo fue cosa de un tipo llamado Donald W. Engels, con su libro de 1999, El auge y caída del gato sagrado. En este libro se afirma que muchos gatos fueron masacrados por orden del Papa Gregorio XI, con su bula de 1233 Vox in Rama. Pero esa bula no dice nada de matar gatos,
Solo se habla de una secta en Alemania que hacía rituales besando sapos y que tenía una estatua de un gato que cobraba vida y al que tenían que besar en el culo, y ya. Probablemente este falso mito venga de que durante el siglo XV algunas ciudades sí que sacrificaron a algunos perros y gatos callejeros, así como otros animales sin dueños para evitar contagios. Pero esto no fue algo ni mucho menos generalizado, y ocurrió mucho después de la peste negra. La peste negra pudo ser frenada cuando todos los cristianos se dieron la mano y rezaron juntos al unísono. Nah, es broma. Esas manos estarían sucias y se contagiarían aún más. Pedir clemencia a Dios no servía de nada, eso era evidente. Para muchos el apocalipsis había llegado y no había donde esconderse. Había que pensar otra cosa. Se probaron muchas medicinas tradicionales, pero nada parecía funcionar. Médicos de diferentes ciudades europeas llegaron a la conclusión de que una persona infectada podía tardar como máximo 39 días sin manifestar los primeros síntomas. Claro, no puedes dejar a la gente aparentemente sana por ahí, porque quizás tengan el virus y no se sepa hasta un mes después. Por ello, las autoridades de muchas ciudades, como Venecia, crearon una medida nueva para la gente que venía en barco de otros lugares del mundo. A partir de ahora estarían un mínimo de 40 días esperando para poder desembarcar, y a eso se le llamó cuarentena. Se dieron cuenta de que aislar a los enfermos era una buena forma de frenar la peste, pero claro, que en aquellos años te dijeran que dentro de nosotros vivían bichitos muy pequeñitos, pues era muy raro. Aunque un médico andalusí llamado Ibn al-Hatif algo sospechaba y prescribió el aislamiento de enfermos y la quema de sus ropas. Otro andalusí, Ibn Hatima, recomendaba plantar arbustos aromáticos, rociar el cuerpo con aguas de rosas, vinagre, limón y cosas así. Es tiempo de comer flores. Luego se hicieron enterramientos express, fosas comunes y quema de cadáveres, además de muchas medidas de profilaxis, como aislar a los contagiados o taparse la cara con máscaras. ¡Hola! Son famosas las de forma de pico, que dentro tenían plantas y cosas aromáticas para defenderse del aire podrido, aunque eso sí, se inventaron en 1630. Concretamente, este diseño tan particular se atribuye al médico francés Charles Delorme, quien las diseñó por 1620. Así que si estáis escribiendo una novela sobre este periodo y aparecen estos doctores de la peste con este atuendo, me temo que sería un error histórico. Sí que había doctores de la peste durante el brote del que estoy hablando, pero vestían diferente. Eran funcionarios públicos pagados por la propia ciudad para ayudar a los enfermos y contener el brote. Tenían incluso permiso para hacer autopsias a los fallecidos, que ese es otro mito muy extendido, lo de que era pecado abrir cadáveres. Y finalmente también se adoptaron muchas medidas de higiene, como construir sistemas de alcantarillas en las ciudades, no tirar mierda a los ríos, mover oficios insalubres a las afueras, etc. También fueron famosos los lazaretos, que eran hospitales pero aislados, destinados a poner en cuarentena a peña con enfermedades infecciosas como la peste, la lepra o Bueno, estaba largo, yo sé, pero espero que les haya parecido interesante también, ¿verdad? Lo que estaba mencionando. Como les digo, mis disculpas porque sí es un video que tiene ahí cosas que, unas malas palabras, ¿verdad? Pero en general, pues considero de que está bastante documentado, por eso es que lo compartí con ustedes. Pero sí, habían cosas, ¿verdad? Cuando ya hablaba de la forma en cómo se manifestaba la enfermedad, unas imágenes así un poco más exageradas para llamar la atención, ¿verdad? Pero en general, pues sí, muchas de las cosas que manifestaba, pues en esa investigación, pues sí, ¿verdad? Fueron un poco trabajadas, ¿verdad? Desde el punto de vista histórico. Entonces, a la larga, pues la peste negra y toda la mortandad, porque, o sea, se habla de que fosas comunes, porque la gente pues caía, no tenían, como no habían descubierto en sí, ¿verdad? En ese momento el origen de la enfermedad, entonces pues tampoco había una forma de tratamiento y a la larga pues sí, llevó mucha gente de Europa hasta la muerte. Entonces pues esto es básicamente, ¿verdad? El tema de la alimentación que también fue mencionado, el tema de la enfermedad, de las condiciones higiénicas muy deplorables, pues todo eso se da el proceso de la crisis de la Edad Media y bueno, pues esto está dando la pauta para terminar este periodo histórico y el tema del feudalismo, pues como les mencionaba, ¿verdad? Con las hambrunas la gente está dando revueltas, las enfermedades, entonces se está dando pues paso a otro sistema diferente a lo que se estaba acostumbrado en ese momento.
las revueltas campesinas, los señores feudales se apoyaron en los reyes para consolidar, ¿verdad?, una posición pues, de los monarcas y ya dejar el feudalismo y pasar pues, a lo que serían monarquías. Porque en el feudalismo quien tenía más el poder, digamos, sobre la localidad era el señor feudal, pero ahora pues se pasa a otro proceso que ya sería pues las monarquías. Las revueltas urbanas, gracias pues a lo que es la autoridad real del burgués, pues se puede recuperar control en las ciudades. Y bueno, pues al final de lo que es la Edad Media, pues se dan los hechos históricos de lo que es el siglo XV, la caída de Constantinopla, que la capital es Bizancio, en el año de 1453, por manos de lo que es los otomanos o los musulmanes, ¿verdad? Una cultura musulmana también, para vivir lo que es la guerra nuevamente con lo que es el Islam, porque también en tiempos de la crisis, o sea, la baja Edad Media, se está dando también el proceso de la reconquista, que es cuando los pueblos cristianos están peleando con los musulmanes por el territorio para ellos, ¿verdad? De lo que es el reino, ¿verdad? De musulmán, que realmente pues ha ganado pues el territorio de lo que ha sido Constantinopla. Y eso pues lo vamos a seguir trabajando más adelante. Bueno, pues hasta aquí quedamos. Muchas gracias, jovencitos. Bendiciones.